Hola, buenas, soy el maestro Alonso. Espero que esté yendo muy bien este inicio de año y que os esté gustando un poco el speedrun que hemos ido trabajando. Y ahora quería explicaros de una hazaña que ha habido, un joven jugador español que con apenas 14 años ha conseguido una norma de gran maestro. Ya hace poco escuchamos la noticia de Alex Villa, que fue un nuevo maestro internacional también, y con esto pues realmente se muestra el potencial y el talento ajedrecístico que tiene ahora mismo España. Y además me hizo mucha gracia porque me puse a ver el torneazo que ha hecho y una de las partidas, que ya la iba siguiendo, fue una catalana, precisamente el de Blancas, y cuando la vi en la partida dije, esto me suena. Así que vamos a ver un poco, un par de momentos que quiero enseñaros de su torneazo y desde aquí también felicitarle. Además, empezó con D4, C4, KF6, y aquí, pues, un poco de siempre, la catalana. Y este orden con G3, ¿no? Que ahora hoy en día sí que la Benoni, tengo preparado otro vídeo que quiero tocar de esto, de hecho, y más adelante va a salir, así que vamos a hablar de este orden un poco más en atención. De hecho, aquí D5 hizo KF3 y bueno, será una catalana normal. Y aquí el negro jugó alfil 4 jaque y A5, que es una variante que han perdido un poco de tirón, pero realmente sigue siendo buena. Esto es como que el negro se ha cansado un poco porque hay variantes donde hay más juego. Por ejemplo, juegan alfil E7, pero para complicar más. Pero no por eso esta variante es mala. Aquí juega dama C2, defendiendo el peón de C4, enroque alfil G2. Todo es lo principal. Aquí C5, es la idea súper crítica que tiene el negro. La idea es contrarrestar rápidamente en el centro y aquí las dos alternativas del blanco, por ejemplo, si comes D4, y digamos que el blanco tiene un juego bastante... Tiene que vigilar bastante el blanco, porque aquí de golpe te pueden empezar a avanzar por el centro. Entonces aquí comió en D5 y aquí comer en D4. Esa es la idea del negro. Un poco extraña, porque quitas caballo por D4, dama B6. Esta teoría es un poco curiosa. La idea es que si aquí comes de caballo, juegas algo más pasivo, sí que el blanco se va a quedar un poco mejor, ¿no? Porque al final la idea va a ser que nos quedamos con este alfil bastante fuerte, ¿no? Entonces, aquí juego dama B6 y esta es la idea que ya se conocía, tiene 4 o 5 años esta teoría. Y aquí E3. Y tras peón por enroque. ¿Vale? Lo que ha conseguido el negro con dama b6 es presionar el caballo, obligar a un e3, que en general no es ideal, que nos debilita un poco, y también allanar el camino de hacer caballo c6 y luchar por este centro. Después de caballo por torre c1, todo esto sigue siendo la línea súper mega teórica, ¿no? Aquí el negro juega torre b8 y todo esto está en mi curso y también es una de las líneas más críticas. Y aquí me hizo mucha gracia porque esta variante objetivamente son tablas, pero aquí el negro tiene que acordarse de un montón de tonterías, ¿vale? Aquí la idea es que sí que nos comemos C6, pero también está cayendo el peón de B2. Entonces, por eso aquí hacemos B3, una jugada conceptualmente muy sencilla. Bueno, comer, perdón, y B3. Descendemos el peón y atacamos en C7. Y aquí lo que me gusta de esta variante es que las jugadas más evidentes del negro no son buenas. El negro tiene que acordarse de un orden muy sutil. Y revisando esta partida dije, esto me suena. Esto lo jugué contra Gukesh en 2022, en el Campeonato de España de División de Honor de Rápidas, por equipos. Entonces, aquí me juego H5, que es buena, pero tras caballo de 2, que es mi idea en el curso, lo difícil para el blanco es que, para el negro, es que aquí tiene que jugar alfil de 7 ahora. El caballo está en D2 y este caballo ya no puede llegar a A4, que es un poco la casilla que querría buscar. Es muy técnico esto, ¿no? Aquí es muy extraño. De hecho, me juego H4, que parece normal, pero tras A3, la dama tiene que quedarse de alguna manera, tiene que irse de aquí, por lo tanto ya no estará atacando el caballo, por lo tanto me podré comer este peón. De hecho, aquí dama G4 es la más tentadora para generar contrajuego, pero tras H3, dama de 7 G4, simplemente el problema que tiene el blanco, el negro, es que ya se ha acabado el ataque, esta debilidad te queda, y de hecho se quedó bastante peor. Luego, yo soy un melón y acabé perdiendo, pero me quedé con clara ventaja. Con Gukesh, macho, siempre me quedo mejor, pero bueno, esto es la historia de mi vida, ¿no? O de la vida de Gukesh también. Entonces, alfil de 7 es lo que jugó el rival de Pau, y aquí tras caballo C3, el blanco está un poco mejor, y tras torre C8 quieres jugar C5, pero aquí curiosamente caballo A4 funcionaba. Aquí no juego caballo A4, pero a ver, es razonable porque aquí tiene que haber una sutileza, que es que porque parece que te estoy haciendo caballo aquí, pero tras C5
Claro, comer en C5, el problema es que te estás autoclavando y que ahí es bastante, de hecho no es buena comer en C5. Pero aquí una sutileza, una curiosidad que tenía el blanco es hacer A3 primero para luego allanar el camino de comer en C5 haciendo un B4. Entonces, esto funcionaba bastante bien para el blanco. Por ejemplo, dama por, y veremos como comparación a la partida, tras caballo por me voy a comer en D7, la debilidad de la octava fila hace que me pueda comer el peón de D5 y esté con clara ventaja, ¿no? Aquí optó por H3 porque dijo, bueno, no veo cómo me ataca a mi rival, no puede hacer C5, no puede hacer A4, pues ya lo haré con calma, ¿no? La verdad es que tiene sentido. De hecho, aquí el negro hizo H5, nos recordó todos un poco a la partida que jugué contra Gukesh, y ahora sí que hizo caballo A4. Y ahora, curiosamente, es una mezcla entre las dos partidas, que me hizo mucha gracia. Y aquí nuevamente C5 era muy buena. No es muy evidente, porque también si no queda muy claro si comer en C5 es suficiente para el negro para igualar. Incluso a veces se puede contemplar incluso este tipo de sacrificios. Porque dice, uy, perdonad, aquí la intermedia, caballo por F6, peón por y torre por D7. Porque sí que el negro tiene dama además por torre y pieza, pero la coordinación blanca es exquisita. Y muchas veces voy a conseguir comer en D5, hacer A4, todo defendido y poco a poco la torre y alfil puedo ir avanzando. Eso pasa muchas veces. De hecho, he ganado algunas partidas así. Pero aquí nuevamente la idea de A3 era bastante buena, pero aquí la gran diferencia es que ahora puedo hacer torre B5 porque el rey puede salir. Entonces, en la otra variante, por ejemplo, caballo por, tenía que hacer torre por, caballo por y torre jaque obligaría a caballo F8, que es muy pasiva, y aquí el blanco se queda ganando. Pero en este caso, pues simplemente rey H7 y la partida, bueno, está bastante viva, ¿no? Entonces, aquí jugó dama D6 y aquí caballo C5 ya se quedó bastante, ¿no? Y es un poco el sueño de esta posición. Este bloqueo bastante bueno y que el negro ha intentado debilitar las casillas blancas, que es un poco el plan de esta variante, pero aquí nos hemos hecho fuertes, ¿no? Aquí el negro jugó torre B4, un poco para molestar, y creo que, bueno, aquí Pau se lo creyó un poco. Aquí, por ejemplo, podría haber hecho dama C3, que es una jugada bastante de control, amenaza a 3, amenaza por A5. Y yo puedo entender que dé un poco de miedo, ¿eh? La verdad es que hay 4 piezas apuntando hacia aquí y el peón de H, pero resulta que no hay nada. Muchas veces ese es el tema. De hecho, aquí hizo A3 porque también quizá dijo, oye, ¿para qué me voy a liar si le puedo echar la torre y luego hacer torre aquí? Pero aquí, curiosamente, la debilidad el hecho de haber debilitado la 3 tan pronto, aquí el negro, la clave que tenía era pensar en, a ver, ¿cuál es tu peor pieza? Y yo te diría que es este caballo, porque literal solo puede ir hacia atrás y no funciona muy bien. Entonces, ambas soluciones eran mover este alfil aquí o aquí para poder hacer caballo de 7 y cambiar ese fatídico caballo en C5. Una vez se cambia este caballo, todo el flanco de dama blanco será un poco más débil. Entonces esa era la clave y ambas jugadas hacen que la posición, bueno, el blanco sigue un poco mejor, pero que tiendan un poco más hacia la igualdad. En cambio, después de G6, que jugó muy bien dama C3, dominando la posición, y ahora simplemente el blanco amenaza tanto al F1 como, bueno, pues simplemente comerse el peón de A5. De hecho, tras torre B8, dama por A5, el blanco está totalmente ganado. Pero esto, me gusta esta partida porque al final, bueno, la gente lucha muy bien con negras, se resiste mucho y la técnica es una cosa que a mí me costó errores desarrollar y esta partida se vuelve un poco más complicada tras torre 8, dama B4, torre B8 y aquí, por ejemplo, dama F4 que juega Pau, tácticamente tiene muy buena pinta. ¿Por qué? Porque cambio las damas, te voy a hacer G5 y entonces, quiero decir, una vez cambiadas las damas, amenazo G5 y te toco este alfil. Entonces, claro, parece que el negro no puede capturar el peón de A3 porque va a perder una pieza. Entonces dices, qué genio, cambio damas, luego voy a hacer A4 y todo funciona, ¿vale? Pero en la vida no todo es tan fácil. De hecho, aquí una jugada muy buena era hacer dama D4, que era más concreta, y tras torre por E4. Y va a venir E5 y ahora sí que te van a colapsar todas las piezas. Pero bueno, no sé, tampoco era súper evidente en este sentido, pero sí que después de dama F4, el negro todavía respira un poco porque tras dama por peón por G5, la jugada que aquí infravalora un poco Pau es alfil F5. La clave principal es que, como las dos torres por pieza, ¿no? Pero que sobre todo que este alfil y este caballo y esta estructura de peones no acaba de coordinar, ¿sí? Estos peones, fijaos que restringen mucho la actividad del caballo, el alfil también no sabe hacia dónde ir, y aquí, bueno, y aquí se complica un poco. El negro jugó torre de 8,
Y aquí Pau intenta un plan que más o menos lo consiguió, pero no le acabó de funcionar. Aquí otra cosa que quiero destacar de las posiciones estas de dominio es que lo más difícil es saber hasta qué punto tienes que quedarte con material, ¿no? Aquí, de hecho, el mejor plan, que es bastante curioso, es coordinar las piezas simplemente. Es hacer, por ejemplo, alfil F1, dejarte comer el peón y aquí simplemente hacer F5. Este peón que tienes doblado lo das y ahora hacer rey G2. Esta posición es preciosa porque el caballo no puede ser expugnado, los peones doblados no sirven para nada y básicamente la posición negra está totalmente pasiva. Los peones no pueden ser presionados y en cambio todas las debilidades negras pues la podremos presionar de una manera o de otra. Entonces, aquí opto por F5, que parece ser un poco lo mismo, pero resulta que el blanco no va a llegar a tiempo a coordinar el alfil en D3 también. Y aquí, por eso quiero destacar esta posición, que es bastante técnica. Es la idea de decir, no, voy a sacrificarte 2 peones para jugar posicional. Claro, aquí lo que hace Pau tiene bastante lógica, que es decir, bueno, voy a hacer esta y me voy a comer el peón de H4. Pero el problema aquí es que el alfil no termina de coordinar y aquí esta posición de golpe te ataca el caballo y las piezas menores blancas no acaban de coordinar. Entonces Pau aquí, claro, justo tiene que quitarse el caballo por A4, porque si caballo de 3, ahora de golpe torre de 1 sería muy molesta. Y aquí torre por H4. Y claro, aquí vemos que este caballo le cuesta coordinar, este alfil está un poco atrapado aquí, ¿no? Entonces se ve bastante claro que el alfil F1 era un poco más fino, ¿no? Pero aquí tras F4, alfil F3, el blanco sigue con una presión incómoda, en el sentido que el negro tampoco puede moverse. Y esta es una de las claves un poco del ajedrez moderno y en general del ajedrez, voy a decir. Es que quedarse quieto es muy difícil. Entonces aquí el negro, si no hacía nada, es difícil ver cómo el blanco va a progresar. Tampoco puedo hacer torre B1 porque se activa este caballo. Y si me quedo quieto, tampoco es muy claro qué hará el blanco. Pero aquí el negro hizo el D4, que parece como que el blanco va a sufrir, ¿no? Porque este peón pasado, la torre está fuera de juego. Pero aquí Pau tranquilamente bloquea el peón y el negro empieza a darse cuenta que sí, F3, ¿no? El negro dice, bueno, pues le quito esta casilla, gano las casillas blancas, esta torre no juega. Pero aquí Pau tranquilamente dice, bueno, yo bloqueo el peón, te amenazo el peón. ¿Qué haces tú? Y aquí se empieza a dar cuenta, creo, Bogdanov, que claro, no tiene suficientes efectivos. Creo que confiaba con torre G6 en algún momento, algunos temas de mate, pero realmente este alfil cubre muy bien todas las casillas clave, fijaos, para poder amenazar al peón de F2. Y si intenta el blanco atacar el alfil, pues el negro, pues torre por D4 funciona muy bien. Tras torre D6, torre F4, y aquí ya la posición negra empieza a temblar porque el peón de B3 no lo puedo amenazar y simplemente voy a hacer rey G7 y torre por F3. Y ahora todo ese bloqueo en casillas blancas va a ser relevante porque aquí, por ejemplo, hizo torre G3. Voy a haber cambiado torres, pero aquí me gustó mucho que dice, voy a cambiar torres cuando yo quiera, ¿sí? Rey G2, nuevamente esta torre no puede hacer nada y ahora simplemente queda mejorar este caballo que había quedado un poco escorado. Por aquí, caballo B2, alfil C4. Ahora cambio torres. No antes, ahora. Ahora ya el caballo va a ir a D3 y todas las piezas se defienden entre sí. Y entonces, a partir de ahí, el negro va a estar bastante perdido porque las voy a empezar a amenazar y la torre sola no puede defenderlo todo. De hecho, intentó contraatacar y aquí torre G4 forzando a C5 y ahora torre C4. Me gustó mucho esta idea porque así el peón de C5 va a caer luego. Lo voy a poder amenazar fácilmente con el caballo. Y ahora el negro es el que dice, no, pues ahora yo no quiero cambiar, pero ya es un poco tarde. La coordinación blanca es exquisita, H4, poco a poco va aplastando, ¿sí? Torre F6, torre por, rey G4, pequeños cálculos de táctica, amenazó el doble, no existen sacrificios de torre ya que te va a caer la torre de H5 luego, y entonces estas torre 8, cae F4, torre aquí, y aquí me gusta mucho la última jugada, que es rey G5, ¿no? Acabando de coordinar la última pieza y haciendo un ataque de mate contra precisamente el rey. De hecho, esto es mate en 7 u 8. Y fue una partida muy dominante que me gustó mucho, que bueno, tuvo la primera fase más estratégica que me hizo gracia, que fue en partida contra Gukesh. Y bueno, estos pequeños detalles, sobre todo destacar esto, ¿no? Que muchas veces una de las partes difíciles del ajedrez, ¿no? Es que llegas a esta posición, ves el dama F4 que parece muy bueno, ¿no? Ves la línea secuencia táctica, pero justo eso es lo que le da fuerzas al rival, ¿no?
Entonces, haber contemplado la alternativa con dama b4 hubiera sido bastante chulo, ¿no? Pero luego demuestra una resiliencia importante que al final son esas partidas las que molan. También quería hacer un inciso en otra partida que jugó Pau en este torneo, que jugó contra el que acabó ganando el torneo, que fue, él jugaba de negras esta partida. Iremos un poco más en diagonal, porque bueno, también quería comentar sobre todo la catalana, pero es que me pareció una de las partidas que podía haber sido del año, por cómo jugó el blanco. Y jugó muy bien, pero también, nuevamente, hacer las normas muchas veces es más resistir que no, que no otra cosa. Yo cuando hice todas mis normas de MI, todas fueron una serie de atracos espectaculares. Entonces, esta partida me parece muy memorable porque el blanco jugó una de las mejores partidas que he visto en mi vida, pero aún así Pau aguantó muy bien. Entonces, vamos a ver. Fue una siciliana con E6-A6. Ahora que voy a sacar el curso de la O'Kelly, pues me hace gracia porque, bueno, esta es una de las variantes bueno, que son bastante similares y que se puede llegar, pero creo que no vamos a entrar en específico, pero bueno, me hacía gracia, digo, mira. La idea es que aquí el blanco demora el desarrollo del caballo. Aquí, por ejemplo, lo más habitual es dama e2, pero últimamente ha habido un par de partidas que han ganado de negras. Rapport ganó a Rabin y Ivic ganó a Pranab. Entonces, quizá por eso se ha animado un poco a jugar este tipo de esquema, ¿no? Ya veis. Y si os fijáis en las partidas de Pau, es que juega absolutamente de todo. Entonces es bastante diabólico prepararse contra él. Ahí juega alfil F4 el blanco, que es bastante interesante, y aquí, con un plan bastante típico también de O'Kelly, hacer D6, D5 una vez sacas este alfil, para que este alfil pueda salir. Entonces aquí el negro juega bastante bien. Aquí llegamos a la primera posición clave. Aquí podría haber hecho F6. Y aquí uno de los problemas que veo muchas veces en este tipo de posiciones, que ya lo he visto en varias situaciones, incluso en la Naidorf y todo eso, es que peón por parece muy tentadora porque dices, bueno, te hago caballo G6 y bloqueo. Pero aquí la gran diferencia es que habitualmente el alfil está en E7 y Pau también es un jugador de Naidorf. Y con el alfil en A7, ahora el blanco jugó muy bien, hizo simplemente rey B1 y alfil E2, y el peón de D6 de golpe se vuelve totalmente indefendible. Y tus caballos están muy bonitos bloqueando, pero digamos que el blanco juega alrededor de ellos y te ignora bastante. Y aquí tuvo que hacer la C alfil por B3, y aquí tras caballo D4 ya has cedido las casillas blancas. Además, este C por B3 es muy inteligente para evitar tener problemas por la columna más adelante. De hecho, hizo caballo D5, torre C1, y el blanco siguió mejorando las piezas. El caballo D5 totalmente inexpugnable. Caballo C6, el negro va intentando marear. Torre C1, alfil C5, intenta pues al menos tener ambos caballos defendidos. Y si puede hacer B4, ¿no? Aquí el blanco juega alfil D3, que ahora B4 vuelve a ser amenaza. Torre C8, B4 buena, el blanco sigue aplastando. Y esta posición es muy dominante. Los caballos se defienden entre sí, pero el negro no tiene movilidad alguna. Por ejemplo, si muevo este caballo, me mete torre por y caballo 7. Y los alfiles y cada pieza está presionando en un punto. Entonces, esta es la posición que me hizo ilusión de al menos comentar. Y de hecho, fue una partida bastante espectacular. Hay que jugar al blanco y realmente es una jugada que os dejo pensar, porque es que me pareció espectacular. Así que nada, si no lo habéis intentado sacar, es torre F6. El blanco capitaliza en el hecho de que todas las piezas negras están un poco más pendientes del flanco de dama que del de rey. Y aquí, por ejemplo, en caso de capturar la torre, alfil H4. Y aquí los patrones de mate con alfil por y dama H6 y luego E5, o por ejemplo caballo por F6 y dama H6 y dama por H7, son irresistibles. Aquí está totalmente ganando el blanco. Y aquí jugó caballo E6, Pau un poco diciendo, bueno, pues nada, estoy preparado, estoy listo, ¿no? Pero aquí, bueno, lo que es más difícil en el ajedrez es ganar una partida ganada. Hasta aquí, Pranez yo creo que ha hecho una de las mejores partidas de su vida. No exagero, es una partida espectacular. Buena idea de la apertura, buena compresión estratégica, buena compresión dinámica, buena compresión táctica. Y aquí, una pena porque tenía que seguir jugando con torre H6. Nuevamente esa torre se sacrificaba. Una partida que colgó Leoncho de Ilinka hace muy poco, que el blanco que también sacrificó una torre durante varias jugadas seguidas y hubiera sido espectacular. La idea es que ahora tras peón por dama por, te estoy haciendo E5, aquí y te estoy amenazando F6 y esta. Aquí una jugada que podría ser muy interesante, que seguramente hizo que descartara a Pranez esta variante, era alfil E3. Porque te doy la pieza,
si me ganas la dama, te voy a comer la torre y no está tan claro. De hecho, aquí el blanco tiene que comer y aquí es difícil ver que, bueno, que resulta que esta posición está totalmente perdida. Que el blanco tiene una coordinación espectacular y que vas a perder material. No simplemente vas a quedarte con 2 peones por la calidad, ¿sí? A ver, otra opción más razonable sería que comer y ver que este rey está muy débil, que las torres no se activan y que esta posición está bastante ganada para el blanco. Pero bueno. Pero aquí, si yo con alfil h4, que tiene muy buena pinta, pero después de dama de 7, bueno, voy a meter un caballo n5, no parece muy claro. De hecho, aquí la mejor jugada para el blanco, lo cual ya es muy sintomática, es simplemente volver y decir, bueno, volvamos, vale, no ha funcionado la maravilla, volvamos a esto. Aquí juego e5, que tiene muy buena pinta, porque aquí amenaza torre h6, pero de golpe Pau dijo, bueno, yo meto el caballo aquí, tu torre está muy bonita, ¿no? No me la puedo comer porque hay un doble, pero bueno, ahí está. De hecho, aquí el negro debería haber, el blanco debería haber hecho torre h5 y bueno, tienes cierta compensación. Caballo en d5 está muy bonito, pero el negro ya se ha defendido. Pero aquí comió en g6 y Pau empezó a capitalizar en los errores. Peón por g6 de f, obviamente, porque si comemos de h habrá un caballo e7 y torre h8. Y aquí, tras caballo e7, rey f7, torre por, aquí, de hecho, podía haber comido en c8 y cambiar, de hecho, hubiera sido lo mejor, y ya resignarse a hacer tablas, ¿sí? Porque ya, como te has pasado de listo. Pero aquí hizo torre por, también porque Pranez había ganado todas las partidas y yo creo que se creía invencible. Y aquí después de torre 8, el caballo este no sale y de golpe la partida se vuelve totalmente en contra de Pranez. Claro, yo creo que aquí quizá contaba con caballo de 5, pero de golpe viene caballo de 4, de golpe dama f5 y esta torre también está atrapada. En un futuro rey g8 sería bastante curioso, ¿no? De hecho, caballo de 5, no sé muy bien si aquí había algún otro mega truco o no sé si simplemente caballo f8 podría ser la respuesta. Creo que caballo f8 y ¿dónde va tu torre? Y te estoy avanzando a F5 jaque, por ejemplo. Eso podría ser una solución, sí. Pero bueno, aquí quizá dama F4 no está tan claro, porque por ejemplo muchas veces estoy viendo que hay este truco. No sé si aquí veis el remate para Pau, pero bueno, yo creo que debería ganar aquí. Entonces hizo dama de 5 Praneb, pero después de torre por simplemente pierdes el material. Y aquí ya con los apuros de tiempo, por ejemplo, alfil por rey por y el caballo en e6, pues defiende todo súper bien y el negro está totalmente ganado. Luego podré ponerte un alfil en e5, por ejemplo, y ya, bueno, la posición es un escándalo, ¿sí? Aquí hizo torre h8, soñando con dama f3 jaque, pero tras dama b7, muy bien Pau. Ya no se queda ni con peón de menos ni con pieza de menos, sino que se queda con pieza entera de más. Y realmente a partir de aquí me gustó mucho porque siguió jugando dinámicamente adecuado. Cae f4, torre e6, dama e4 y aquí, por ejemplo, alfil d4. Todas las piezas se fueron activando y cae de 3. Y no se amedrentó, no dijo, uy, no, que me va a atacar, voy a jugar defensivo con la pieza de más. No, que reventó a su rival. Y aquí, por ejemplo, este curioso remate que le gana el final aquí, después de cae a 4. Y aquí abandonó el que, bueno, a la postre ganaría el torneo y Pau con esto se situaba líder. Luego al final siguió jugando un torneo que prácticamente solo un corte no pasó, o un torneazo espectacular. Y de hecho, por aquí pondremos un poco el torneo que hizo. De hecho, también ganó a Avans, que si no sabéis quién es un joven que quedó campeón del mundo sub-16 de España. Y entonces no ha hecho un torneo espectacular, es su primera norma de Gran Maestro. Ya superó los 2.400, no sé si superó, estuvo cerca de los 2.400 del año pasado. Y también ganó a Alan Pichot en el Campeonato de España de Absoluto el año pasado. O sea, estamos hablando de un jugador con mucha proyección y que me hace especial ilusión porque, bueno, hace muchos años, pero sí que tuve algún año entrenando con él y realmente es guay ver como gente que, no sé, que conoces desde hace mucho tiempo, que además ha venido de la escuela del Club de Escacs Menorca, un poco, bueno, más que del Club de Escacs de la isla de Menorca. Por aquí no quiero meterme, sé que, no sé si es Dama y Alfil, no sé cómo se llamaba exactamente el club, pero sí que de David Pons, que desde aquí le mandamos un saludo y que tanto él como Crouchy son las esperanzas baleares que quedaron los dos primero y segundo del Campeonato de España con 8,5 y 8 de 9. O sea, y realmente con esto pues muestra que está aquí para batir récords y para seguir luchando. Así que nada, ponemos por aquí la clasificación, un poco lo que hizo, felicitarle de nuevo. Y de nuevo también animaros este 2026, que estudiéis fuerte, que os preparéis para las ligas, que empiezan algunas ahora en enero. Y nada, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.